En esta clase te explicaré cómo seleccionar los componentes de una red Snubber para facilitar la conmutación de semiconductores. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. En la clase anterior del curso has visto qué son los circuitos de ayuda a la conmutación conocido comúnmente como Snubber y que son necesarios incluirlos en los circuitos donde los semiconductores van a trabajar en conmutación y cuya función es la de suprimir las oscilaciones de alta frecuencia asociadas con los efectos de recuperación inversa en los semiconductores de potencia, es decir, cuando el semiconductor pasa del estado de conducción al estado de apagado. En esta clase te voy a explicar cómo elegir correctamente los valores de un Snubber tipo RC, que es el circuito amortiguador más simple. Para ello utilizaré como ejemplo una simple fuente DC-DC de tipo flyback, cuyo circuito simplificado es el mostrado en la imagen. En la misma te indico los dos puntos donde se generan las oscilaciones excesivas. En este vídeo te voy a explicar cómo eliminar o reducir las oscilaciones en el ánodo del diodo rectificador secundario y para ello, como te dije, se pone una red RC en paralelo con el diodo. Teóricamente es muy difícil calcular los valores del Snubber debido a los efectos inductivos y capacitivos parásitos que aparecen al realizar las pistas de la PCB, las conexiones de los componentes, etc. Por ello, para saber los valores del Snubber, voy a seguir un procedimiento práctico sencillo dividido en 6 pasos que a continuación te voy a explicar. La idea es calcular la inductancia parásita y la capacidad parásita del circuito que ve el diodo rectificador secundario en sus extremos. Una vez conocidas, se calculan los valores del condensador CS y de la resistencia RS, proporcionando un conjunto de valores razonables para el Snubber RC. Paso 1. Con el circuito sin conectar la red Snubber RC, lo primero será medir la tensión en extremos del diodo y determinar la frecuencia de oscilación, que voy a llamar F0. Para ello utilizo un osciloscopio y mido la distancia entre dos picos consecutivos que corresponde al periodo de la oscilación de la onda visualizada. Luego hallo la inversa y obtengo así la frecuencia de oscilación de valor 19,2 MHz. Paso 2. Conecto un condensador en paralelo con el diodo rectificador que he denominado C1. El valor de su capacidad debe ser varias veces mayor que la capacidad parásita mostradas en las especificaciones del diodo rectificador. Por ejemplo, suponiendo un diodo FR107, cuyas características te muestro en la imagen, puedes ver que la capacidad parásita CJ es de 15 picofaradios. Y por ello voy a seleccionar un condensador, por ejemplo cerámico, de 100 picofaradios y de un voltaje superior al medido anteriormente de 355 voltios. Al añadir este condensador C1, se vuelve a medir la onda de tensión en extremos del diodo y se determina la nueva frecuencia de oscilación que llamo F1 y que, como ves, ahora es de valor de 12 MHz. Paso 3. Consiste en calcular la relación entre ambas frecuencias, es decir, el ratio de desplazamiento de la frecuencia. Sustituyendo los valores de ambas frecuencias resulta 1,6. Paso 4. Luego calculo la capacidad parásita del circuito, que denomino CO, que al sustituir los valores obtengo un valor de 64,1 picofaradios. Paso 5. Consiste en calcular la inductancia parásita del circuito, que denomino L, y que sustituyendo los valores resulta un valor de 1073 nanohenrios. Paso 6. Consiste en calcular el valor inicial de la capacidad del condensador del Snubber, obteniendo un valor de 192,3 picofaradios. Luego elijo un condensador cerámico de capacidad 220 picofaradios. Recuerda siempre elegir un valor comercial el más próximo por encima al valor teórico obtenido y de voltaje algo inferior al valor de pico de la oscilación de 355 voltios. Luego calculo el valor inicial de la resistencia del Snubber, que sustituyendo los valores resulta un valor teórico de 129,4 ohmios. Así pues, elijo un resistor normalizado de 130 ohmios.
Por último, al colocar la red RC del snubber en paralelo con el diodo, puedes observar la reducción del pico y el efecto de amortiguación de los valores calculados de dicha red snubber. Se puede ajustar la oscilación más alta o más baja variando el valor del condensador CS. Los valores más altos para este condensador reducen aún más la amplitud de pico de tensión, pero aumentan las pérdidas de potencia en la resistencia del snubber RS. Alternativamente, se puede disminuir la disipación de potencia en RS bajando el valor de la capacidad de CS, pero aumentará la amplitud de la tensión de oscilación. Por lo tanto, debes buscar un equilibrio entre la amplitud de la tensión de oscilación que sea aceptable y las pérdidas en la resistencia del snubber. En la gráfica de la imagen puedes ver cómo varía el valor de la tensión de oscilación y las pérdidas en la resistencia del snubber en función del valor normalizado de la resistencia que hayas elegido para el snubber. Como ves, hay un valor de dicha resistencia RS donde la potencia disipada por ella misma es máxima y la tensión de oscilación es mínima. Conforme se aumente o se disminuya el valor de dicha resistencia, se aumentará la amplitud de la tensión de oscilación y su oscilación, pero también se disminuirá la potencia disipada en dicha resistencia RS. Si deseas reducir las pérdidas o ajustar la amplitud de la oscilación, lo mejor es cambiar el valor de CS. Se puede usar un valor menor para tener menores pérdidas, pero se tendrá un valor mayor de oscilación. O se puede usar un valor mayor de CS para obtener menor oscilación, pero se producirá mayor pérdida en la resistencia RS. Usando un valor RS entre la mitad o el doble del valor calculado, en la mayoría de los casos se mantiene una excelente amortiguación. Por último, los circuitos snubber, si están bien optimizados, contribuyen a la reducción de las interferencias electromagnéticas en la conmutación de las fuentes de alimentación conmutadas o en los convertidores de potencia. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado, que lo hayas entendido. Si es así, por favor, dale al me gusta y te espero en el próximo vídeo tutorial. Hasta luego.